Nunca me había cruzado con alguien como él en mi vida. Honestamente, solo fui al bosque para despejar mi mente. No tenía ninguna otra razón. Como una mujer de 61 años, he aprendido a valorar la paz y el silencio. Pero en lugar de paz, encontré otra cosa. Lo vi mientras caminaba por un sendero estrecho. Estaba recostado contra un árbol, con el rostro ligeramente inclinado hacia arriba, y la luz del sol hacía que su piel brillara como oro. Por un momento, simplemente me quedé allí, con el corazón a punto de detenerse. Parecía tener 50 y tantos, tal vez un poco más, pero ¿cómo podía alguien ser tan masculino, tan condenadamente atractivo? Era enorme, como si tuviera la fuerza para enfrentarse a todo en el mundo. Sus brazos musculosos, hombros anchos y piel profunda y oscura eran impecables, como una obra de arte. Déjame contarte sobre ese día, el que lo cambió todo. Y antes de continuar, asegúrate de suscribirte a mi canal y ver este video hasta el final, porque esta historia está a punto de volverse bastante salvaje. Cuando me miró, apenas podía creer que fuera real. Sus ojos tenían esa cualidad cálida y profunda, como si no solo me viera, sino que pudiera sentirme. Sonrió ligeramente, y su voz tenía ese tono profundo y resonante. «Bonito día, ¿eh?» No sabía qué decir. Las palabras se me quedaron atascadas en los labios. «Sí, realmente lo es», logré decir finalmente. Pero había algo más burbujeando dentro de mí. Esta atracción, este calor, empujando a un lado la voz en mi cabeza que decía: «Espera, retrocede, esto podría ser peligroso». Él dio unos pasos hacia mí y sin darme cuenta, retrocedí. «No quiero asustarte», dijo con una voz suave pero segura como el infierno. «No... Está bien», balbuceé, pero mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Él levantó la mano y arregló con delicadeza un mechón suelto que el viento había desordenado. Ese toque fue breve, incluso inocente, pero encendió algo en mí. Fue como si algo que había estado dormido durante años despertara de repente. «Me llamo Gaelino», dijo con una voz profunda y cálida, como un sonido que resonaba en mis oídos. Lo miré a los ojos y entonces recordé que tenía que decir algo. «Soy Lisette», susurré, con la voz apenas audible. «Lisette». La forma en que dijo mi nombre, como si estuviera revelando un secreto, fue casi demasiado. «Lindo nombre. Te queda bien». Sentí que mis mejillas se sonrojaban. Después de todos estos años, nadie me había hecho sentir así con solo unas pocas palabras. «Gracias», dije, sonriendo con timidez. «¿Vienes seguido por aquí?», preguntó, con las manos en los bolsillos, pero su cuerpo completamente orientado hacia mí, sin apartar la mirada ni un segundo. «No», dije honestamente. «No vengo mucho, solo necesitaba despejar mi mente». «Creo que los dos estamos buscando lo mismo», dijo, dando otro paso hasta estar casi justo al lado mío. «Pero lo que encontramos podría ser algo un poco diferente». Mi respiración se cortó. Sus palabras hacían que el aire a nuestro alrededor se volviera más espeso. «¿Qué crees que hemos encontrado?», pregunté, con la voz apenas un susurro, temblorosa como el demonio. Gaelino se inclinó un poco, su rostro acercándose al mío. «Tal vez algo que ni siquiera sabíamos que necesitábamos», dijo su voz bajando hasta convertirse en un susurro. De repente, me agarró la mano y con un movimiento suave pero firme, presionó mi espalda contra el árbol. Estaba tan sorprendida que no podía moverme. Todo lo que podía oír era el sonido de mi respiración acelerándose. Su mirada pasó de mis ojos a mis labios y luego volvió a mis ojos otra vez. «Lisette», dijo lentamente, casi como si me estuviera advirtiendo. «Si no quieres esto, será mejor que lo digas ahora». Pero las palabras me habían abandonado. Olvídate de decir algo. En ese momento, sentí como si toda mi lógica se hubiera desvanecido. Cerré los ojos y ladeé un poco la cabeza,
luchando contra esa familiar vacilación que subía dentro de mí. En ese momento, Gaelino pareció tomar mi vacilación como una especie de aprobación. Sus grandes manos sujetaron los lados de mi rostro y me besó. El beso fue tanto apasionado como sorprendentemente suave, como si me reclamara, pero también tratara de entenderme. Sus manos se deslizaron desde mis hombros hasta mi espalda y pude sentir cómo me envolvía por completo. Mi corazón latía tan rápido que sentía como si el mundo entero se hubiera detenido y solo quedáramos Gaelino y yo. ¿Por qué estás haciendo esto?, susurré sin aliento, entre besos. Gaelino se detuvo, apoyando su frente contra la mía, porque, desde el momento en que te vi, nada más importó. Esas palabras derrumbaron todos los muros dentro de mí. Sus manos, su toque, su voz. Todo creaba esta sensación irreal de cercanía. ¿Esto es real?, pregunté, aún insegura, pero sin apartarme. Es lo más real que me ha pasado, dijo, mirándome profundamente a los ojos. La tensión entre nosotros seguía creciendo. La atracción era casi como una fuerza física. A pesar de ese pequeño temor dentro de mí, no podía dejar de desearlo. Las manos de Gaelino se deslizaron lentamente desde mis hombros hacia mi espalda y sentí sus dedos rozar la tela de mi camiseta. Su toque era tan ligero que se sentía como una brisa sobre mi piel. «Estar así de cerca de ti, Lisette», susurró, con la voz profunda y baja. «No creo haber sentido algo tan correcto». Sus palabras eran tan poderosas como el calor de su toque. El rostro de Gaelino seguía tan cerca del mío. Podía sentir su aliento en mi frente, como una caricia cálida sobre mi piel. Separé los labios, pero no salió ninguna palabra. Tras un breve momento, sus manos se movieron desde mi espalda y sentí sus dedos llegar al borde de mi camiseta. Pude sentir cómo sujetaba la tela con delicadeza. Mis ojos se encontraron con los suyos por un segundo y luego noté que mi respiración se aceleraba aún más. «¿Quieres que me detenga?», preguntó, con una voz tan baja que era prácticamente un susurro. Negué con la cabeza. «No», dije, casi sin estar segura de mí misma. Pero sabía que no quería que se detuviera. Cuando sus dedos se deslizaron bajo el borde de mi camiseta, sentí el aire frío mezclarse con el calor de mi piel. Sus manos grandes y callosas se movieron lentamente por mi espalda y pude sentir cómo mi ritmo cardíaco se aceleraba aún más. Respiré hondo, pero ni siquiera el aire que llenaba mis pulmones era suficiente. «Tu piel es como si contara una historia», dijo él, mientras sus manos se movían lentamente de mi espalda hacia mis costados. Cuando sentí la punta de su dedo tocar la parte inferior de mis costillas, cerré los ojos y apoyé la cabeza contra el árbol. «Gaelino», murmuré, incapaz de evitar perderme en sus brazos. «Estoy aquí», respondió, con una voz tan suave que abrí los ojos y atrapé su mirada nuevamente. «Solo aquí, para ti». Mientras sus manos se deslizaban por mi piel, sentía su calor muy dentro de mí. Cada movimiento de sus palmas creaba una nueva vibración en mi interior. Por un momento, sus manos descansaron en mi cintura y me atrajeron suavemente hacia él. Ahora, su pecho casi se presionaba por completo contra el mío. «¿Por qué tú me afectas tanto?», dije, luchando por encontrar las palabras adecuadas. Gaelino sonrió, con un encanto peligroso en los ojos. «Tal vez estás en el lugar correcto, en el momento correcto». Quise decir algo, pero antes de poder hacerlo, se movió más rápido y presionó sus labios contra mi cuello. No puedo ni describir la sensación de sus labios cálidos y húmedos sobre mi piel. Incliné la cabeza hacia atrás y respiré profundamente. «No tenías que ser tan hermosa», dijo mientras sus labios se deslizaban de mi cuello a mi barbilla. «Pero cuando te vi, no pude detenerme». En ese momento, sus manos empezaron a moverse con más decisión, deslizándose desde mi cintura hacia arriba.
Sentí sus dedos moverse desde mi espalda hasta mis hombros por debajo de mi camiseta. Cada caricia hacía que su calor se sintiera aún más profundamente en mi piel. «Gaelino, esto es demasiado rápido», dije, pero en el momento en que las palabras salieron de mis labios, me di cuenta de que no era verdad. «Entonces vayamos más lento», respondió él, deteniéndose por un momento y acercando su rostro al mío. «Pero no te alejes». Levanté mis manos y toqué su pecho. Cuando sentí su cuerpo grande y firme bajo mis manos, cualquier resistencia que tuviera se rompió por completo. Mis dedos se movieron involuntariamente hacia abajo por su pecho. «Tú...» comencé, pero no pude terminar la frase. Sus labios encontraron los míos otra vez, esta vez con más pasión, más abiertos que antes. En ese momento me sentí completamente entregada. Las palabras eran solo susurros que fortalecían el momento. La presencia de Gaelino me alejó del mundo real y me sumergió por completo en el ahora. Mientras sus manos se deslizaban por debajo de mi camiseta, mi corazón latía más rápido con cada caricia. Mis ojos estaban fijos en él. Cada nervio de mi cuerpo respondía a su toque. Al estar tan cerca, podía sentir el calor de su cuerpo. Cada músculo tenso de energía. Se detuvo por un momento, con las manos en mi cintura, sus ojos fijos en los míos. «No creo que estés en contra de esto», dijo con una voz cargada de confianza. Antes de que pudiera entender completamente lo que estaba pasando, Gaelino bajó la cabeza y se quitó la camiseta por encima de la cabeza. Su torso quedó visible y su pecho musculoso, sus hombros fuertes y sus brazos poderosos captaron de inmediato mi atención. Era tan masculino y fuerte que sentí como si mis ojos se oscurecieran por un segundo. Arrojó su camiseta al suelo y mientras observaba cada músculo de su cuerpo, no pude resistirme a su actitud decidida y segura. Sí, quería estar en este momento, con cada parte de mí. En ese momento, Gaelino se inclinó, me agarró por la cintura y lentamente me atrajo hacia él. La dureza de mi espalda contra la corteza del árbol desapareció en un instante. Al recostarme en el suelo, sobre su camisa, pude sentir el peso de su cuerpo sobre el mío. «Estar contigo se siente más natural que cualquier otra cosa», susurró, mientras sus manos comenzaban a explorar mi cuerpo. Mi corazón latía con fuerza. Mi mente estaba nublada y mis sentimientos se volvían más intensos. Aunque dudaba, mi cuerpo reaccionaba instintivamente a él. Mientras mis manos se deslizaban por el cuerpo sólido de Gaelino, mis palmas seguían el calor de su piel, deseándolo. «¿Estamos listos para esto?», pregunté con la voz baja y temblorosa. Pero antes de esperar una respuesta, mis dedos se posaron en sus hombros musculosos. «Solo siéntelo», dijo, acercando sus labios a los míos por un momento. «Los dos queremos esto». Su cuerpo, con cada movimiento, me hacía olvidar todo a nuestro alrededor. Mientras mis manos se movían hacia su cintura, levanté su espalda y empujé hacia arriba, con una determinación visible en mis ojos. Para mí, este momento no se trataba de rendirse, se sentía como el paso correcto. Y entonces, toda la atracción física y las caricias se fusionaron. La intensidad emocional, la cercanía entre nosotros, combinada con una conexión profunda, hacían que cada movimiento fuera más apasionado. Ambos habíamos llegado al punto máximo de emoción y en un instante explotó. Nuestros cuerpos se entrelazaron, nuestros sentidos chocaron. En ese momento, todo lo demás desapareció. Solo estábamos nosotros. Nuestras respiraciones profundas se mezclaban mientras nuestros corazones latían con fuerza. Cada célula de nuestros cuerpos sintiendo ese placer intenso e indescriptible. Mi respiración venía en oleadas rápidas, sintiendo la piel cálida de Gaelino. Mientras mis manos recorrían su cuerpo, el mío aún temblaba, elevándose con cada movimiento. Respiraba profundamente, con jadeos entrecortados. «Gaelino»,
susurré, con la voz ronca y temblorosa. Estaba tan emocionada que las palabras no salían bien. Mis ojos medio cerrados, mi cuerpo acercándose más a él, sintiéndolo desde todos los ángulos. Él también luchaba por respirar. Su voz salía desde lo más profundo. «Lisette», murmuró, con sus manos en mi cintura, cada movimiento muscular volviéndome loca. «Te siento en todas partes». Estábamos tan cerca, tan envueltos el uno en el otro, el calor de nuestros cuerpos mezclándose. El poder de su cuerpo, cada movimiento, me tocaba, me afectaba profundamente. Nuestras respiraciones rápidas intensificaban la tensión del momento. Estuve a punto de gritar, pero me contuve. Después de un rato nos separamos lentamente, pero la distancia entre nosotros seguía conectada por el contacto de nuestras manos. Nos acostamos uno al lado del otro, nuestras respiraciones aún rápidas, nuestros cuerpos temblorosos cerca, pero esta vez más en paz, más tranquilos. Mientras nos mirábamos, nuestras respiraciones se mezclaban, nuestros cuerpos aún cercanos, compartiendo el calor del otro. Miré hacia el cielo. Era vasto e infinito, pero también era pacífico, calmado. En ese momento había una sensación de paz dentro de mí. El hombre a mi lado me mostró que todo podía ser diferente, más especial. Ahora estábamos más cerca, no solo con nuestros cuerpos, sino con nuestras almas tocándose. Gaelino miró hacia el cielo, respirando profundamente. Luego, lentamente, dijo: «A veces no sabes exactamente lo que la vida tiene para ofrecer, pero luego, de repente, todo tiene sentido. Te das cuenta de lo débiles que somos, pero también de lo fuertes que podemos ser». El eco de sus palabras despertó algo dentro de mí. Mientras lo miraba, sonreí. A veces, cuando estás viviendo un momento, piensas que no lo esperabas. Pero ese momento te encuentra, se queda contigo y nunca se va. Dije, poniendo mis sentimientos en palabras. Nos quedamos en silencio por un tiempo, pero el silencio se sentía como paz. Era como si estuviéramos perdidos en el momento, con el cielo y nosotros convirtiéndonos en uno solo. Seguimos mirando al cielo, nuestras respiraciones se calmaban, acercándonos más, construyendo un vínculo más profundo. Si has llegado hasta aquí, estoy segura de que estás enganchado a la historia. Aún queda mucho por venir y no querrás perdértelo. Haz clic en el botón de seguir y activa las notificaciones para que seas el primero en sumergirte en mi próximo relato misterioso. Tu apoyo significa el mundo para mí.